cáncer es una enfermedad o el fin de la vida? Bueno, yo en este caso nunca diría el fin de la vida, porque realmente estamos en un momento de grandes avances en la lucha contra el cáncer. Entonces yo creo que en general, como cosa general, hay que comunicar optimismo de cara a la lucha contra el cáncer y a los avances que se hacen, que me gustaría pues, explicar en algún momento a lo largo de la entrevista. Y tendrá oportunidad. Yo pensé que el enemigo del cáncer era el que lo padecía, pero usted no teniendo cáncer también es enemigo de él, también lucha contra él. Claro. Hay un hospital en Estados Unidos, el MD Anderson, muy famoso, que dice, el lema es luchar contra el cáncer es nuestro trabajo, ¿no? Entonces me parece apropiado, ¿no? Y nosotros queremos que de alguna manera pues, es necesario combatir todas las enfermedades porque son realmente pues, un problema para la población, pero el cáncer en particular ha diezmado mucho a la población. Algunos cánceres incluso han aumentado debido a costumbres de vida, hábitos, entonces hay que estar al caso, luchar contra él y trabajar intensamente para ello. Usted es el director de la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital de la Vall d'Hebron. Sí. ¿Tiene buen equipo? Sí. Bueno, hay una cosa, que la unidad esta es mi equipo inmediato, del cual estoy muy satisfecho y me alegro que haga esta pregunta porque quizá todo lo que tengo que decir, lo primero que hay que decir es agradecer al equipo. Hoy en día la investigación nunca es de una persona, es siempre de un equipo y de muchas personas y a ellas hay que agradecer los pequeños avances que hagamos. Pero también es buena la pregunta y apropiada porque aparte de mi unidad hay el contexto del Instituto de Investigación de Vall d'Hebron y el hospital a otro nivel más grande que son realmente excelentes en ambos casos para dar soporte a esta investigación. Y porque está demostrado que al cáncer de forma individual no se le gana, se le gana en equipo. Se le gana en equipo, esto todos es contra él y le vamos a ganar la partida. Exacto, esto es así. Bueno, ustedes han creado y han patentado un test para detectar el cáncer de próstata. Sí. Con tan solo un análisis o una prueba de orina. Sí, exacto. Esto es muchísimo y además viene de alguna forma a evitar que se tengan que hacer biopsias. Exacto. Este es un punto muy importante porque realmente hay que decir, y para tranquilizar a todos los pacientes, que el proceso diagnóstico instaurado hasta el día de hoy es correcto y habrá que seguir haciéndolo, pero quizá llega este proceso a un punto en donde hay unas dudas que no se resuelven, Es decir, hay un marcador, para entendernos, un marcador es una molécula que nos indica que allí pasa algo, ¿no? Y es el PSA, el antígeno prostático específico, que es el análisis que todos los hombres a partir de los 50 años tenemos que hacernos anualmente. Entonces, este análisis tiene un rango muy claro, que es niveles bajos, donde excluimos el cáncer, y niveles altos, donde prácticamente es seguro que lo padecemos. Pero en medio hay una franja muy amplia de lo que se llaman los tonos de gris, donde no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y aquí es donde se empieza a biopsiar a un paciente y en muchísimos casos, como el test no es muy sensible, innecesariamente. Y toda la molestia, la angustia que pasa el paciente y todas las complicaciones que puede tener, porque imagínese usted que la biopsia prostática se hace por vía anal con sonografía y entonces se hacen unas agujas, unos pinchazos físicamente en la próstata. Entonces estos son heridas, ¿no? El paciente está sangrando como 8 o 10 días, etcétera, etcétera. Aparte de lo que me decía antes de la angustia de saber si padece o no padece cáncer. Por tanto, nuestro test, contestando su pregunta, aporta mucha luz, un diagnóstico claro en este gran rango de duda, margen de duda. A veces se puede dar el caso que cuando la PSA sale entre que no y que sí, en medio que dice hombre no sé qué, ¿podría ser que estuviera dando datos equívocos? Es decir, dando por debajo cuando realmente estaría más alto el caso. Podría ser. Hay una variabilidad importante de este test y entonces pues realmente pues, es lo que nos deja con la duda. Y además hay otra cosa incluso peor, ¿no? Que dices, mira, si paso por el mal trago de la biopsia, lo tengo solucionado. Pero no es así porque es tan sencillo como lo que voy a explicar. Si usted tiene aquí una castaña y la pincha por 10 sitios, pongamos, y el tumor es muy pequeño, puede dar en el tumor o no dar. O no dar. Y por si tanto no, dará exacto, o no dará. Exacto. Y dará un falso negativo, ¿entiende? Y entonces descartamos un cáncer cuando realmente lo hay. Y en cambio con su test sí lo que se pretende es que dé exacto. Exactamente. ¿Y cuándo estará en condiciones de poderlo aplicar? Bueno, pues mire, nosotros estamos en el momento ahora de
la prueba de conceptos, el descubrimiento se ha hecho, se ha validado en unos pacientes, en 400 pacientes, y ahora pues la norma europea para estos tipos de productos nos obliga a hacer una segunda validación independiente, o sea, corroborar los resultados en un grupo de pacientes mayor, que creo que son sobre los 800, y entonces incluso con una distribución geográfica más diversa, ¿no? Para que no sean todos de Barcelona, del Hospital Vall d'Hebron, ¿me entiendes? Entonces, una vez hagamos esto, pues puede estar en el mercado en un tiempo relativamente corto, entre un año y 2. Fíjese que hay una cosa muy importante de cara, para que lo entienda el público, y es que cuando hablamos de un nuevo medicamento que se tiene que dar a un paciente, que usted tiene que introducírselo, dárselo a un paciente, la cosa se complica, porque en la medida que hay que meter algo dentro de una persona, los riesgos son mucho mayores y, por tanto, pues los condicionantes para probar aquel producto son mucho mayores. Pero estamos hablando de un test diagnóstico en orina que todo queda fuera del paciente. Por lo tanto, no hay riesgo para la vida de nadie. Por lo tanto, claro, la normativa es mucho más sencilla para hacer llegar al mercado un producto diagnóstico que no un producto de tratamiento. Y, por tanto, la creación de este sistema o de este método tiene un mayor valor. Exacto, exacto, yo creo que sí. Y, doctor, ¿cuándo sería recomendable hacer estos casos? ¿Después de que la PSA le haya dado harta? Bueno, en principio yo creo que cuando está en este rango intermedio, yo iría ya, creo que deberíamos ir ya a este test. Este test, evidentemente, no puedo decirle ningún tipo de precio de mercado, pero será algo más caro que el simple PSA. Por tanto, mientras usted, a nivel de despistaje general, haga el PSA una vez al año y le quede por valores muy bajos, no tiene que preocuparse. A partir de los valores ya medios, digamos, es aquí cuando entraría el test. Antes había dicho, a partir de los 50 años todos los varones se lo deben hacer. Hay que hacer énfasis en eso. A los 50 años es obligatorio hacerlo. Exacto. Sí, me alegro que esconder eso es esconder la realidad. Exacto. Me alegro que lo diga de esta manera, con esta contundencia, porque es cierto. Es cierto. En este caso incluso le diría otra cosa. Los varones tenemos que entonar un mea culpa cuando nos comparamos con las mujeres, que tienen mucho más la costumbre de ir a su ginecólogo anualmente. Y en cambio los hombres somos más reacios en general a ir al urólogo cuando deberíamos hacer lo mismo. Si no hay antecedentes, a partir de los 50. Si hay antecedentes familiares directos, incluso antes, a los 40, 35 años, habría que mirárselo. ¿Y cuánto tiempo llevaban investigando en este tema? Porque de repente alguien puede creer, no, esto se encontró por casualidad, pero hay mucha gente, se meten ustedes muchas horas y es machacar sobre un mismo tema. Esto es así, esto es cierto. Yo regresé de Estados Unidos hace 20 años, empecé la investigación en próstata con el grupo del Vall d'Hebron y de los urólogos, el doctor Morote en particular, y mi equipo, y hemos estado investigando varias cosas en cáncer de próstata. Y referente a este test, pues quizá yo le diría que en los últimos 6 años hemos estado trabajando directamente con esto, incluso también porque la tecnología, y es el gran avance que toda la biomedicina está sufriendo, las tecnologías han mejorado muchísimo. Y entonces estos marcadores de los que le hablo, que son moléculas en una concentración muy pequeña, hace pocos años no se podían detectar. Y en cambio ahora la tecnología nos permite detectarlas. Y esto es el gran avance que realmente la biología molecular y la biología de las proteínas está permitiendo. Usted, que es una persona que se le ve que ha nacido por y para la investigación y que lo vive y lo siente y lo padece por la cantidad de horas que le debe echar, ahora no lo cuenta. Supongo que en tiempos de crisis con la que está cayendo y viendo como el gobierno lo primero que ha hecho es recortar dineros que iban destinados a la recerca, a la investigación, ahora deben padecer el doble. Bueno, en principio es así, es cierto todo lo que dice usted, que se han recortado los presupuestos, aunque a veces quieran camuflarse este recorte, se han recortado ciertamente mucho, ¿no? Entonces, padecerlo lo padecemos, pero quizá, como te dicen en las escuelas de negocios, la primera norma del inversor es diversificar. Nosotros hemos diversificado siempre con nuestras alianzas de investigación, ¿no? Y si de alguna manera nos falla el sector público, como es lo que usted dice acertadamente, pues no nos falla o nos falla menos pues con acuerdos con empresas privadas biotecnológicas, farmacéuticas que tenemos y ayudas también de otros sectores para innovación. Entonces, entre todo, vamos adelante bien, ¿no? Pero es cierto que se han recortado los presupuestos y aprovecho la pregunta para decir que me parece
realmente pues censurable que esto pase así, porque realmente estamos hablando de que la salida a una crisis que tenemos en el primer mundo pues se basa en lo que los políticos llaman la sociedad de la información, del conocimiento, perdón, y esto se basa en generar nuevas ideas y aprovechar nuestra estructura de grandes universidades y buena educación para tener nuevas ideas. En cambio no se debería recortar el presupuesto. Y aprovecho para mencionar el famoso ejemplo de Japón, que en todas sus mini crisis económicas, cuando se encuentran en medio de una de ellas, lo que hacen es doblar el presupuesto de investigación. Así debería ser. Así Pero debería dígame ser. la verdad, a ver hasta dónde llega el señor Raventós a ser valiente. ¿Es verdad que emplean más tiempo buscando dinero por ahí fuera que investigando? Bueno, a ver, esto depende de las personas y como es mi caso, supongo que ha acertado así, porque es cierto, ¿eh? Yo realmente tengo el gran privilegio de tener un equipo muy compacto y muy bueno, donde, por ejemplo, el doctor Andreas Doll, Marina Rigau, son personas de staff del grupo intermedio que están llevando los proyectos muy directamente, pero yo en mi cargo de director del grupo, es cierto lo que usted dice, que me paso el día, toda mi jornada laboral prácticamente es buscar dinero o dar cuentas del dinero que me han dado. Y comida de business y tal, y luego eso, Exacto. luego escribiendo, dando cuenta de cómo ha gastado el dinero y tal. Exacto. O sea, cada Rigao le dice usted, tú ves mirando que voy a ver dónde apaño yo el dinero para los papeles que no hacen falta. Exacto, Madre sí. mía. En esto de aquí habría que ser muy, muy serio, ¿no? Y decir, oiga, aquello de que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Oiga, si me llena de papeles y de requerimientos así por poco dinero, ¿cuándo investigo yo, no? Pero, doctor Raventós, la gente lo está entendiendo perfectamente. Muy me alegro, gracias. ¿El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en los hombres? Sí. ¿La próstata en el hombre es como el cáncer de mama a la mujer? Hasta cierto punto sí. Sí, hay unos fenómenos ya moleculares muy parecidos, pero a nivel de frecuencia también. Quizá la diferencia en el hombre es que, bueno, en la mujer también, ¿no? Y es que el más frecuente es el de próstata, pero el más mortal es el de pulmón, ¿eh? O sea que hay más cánceres de próstata, pero a veces en cáncer de próstata decimos aquello de vivirá con su cáncer de próstata, pero no morirá de él, ¿eh? Porque igual morirá, a veces el cáncer tiene un curso lento y la persona, que es una enfermedad de la tercera edad, pues el paciente morirá de otra cosa, porque el cáncer se le podrá controlar o será sencillamente poco agresivo y aquel abuelete pues morirá de otra cosa, ¿no? ¿Siempre es maligno el cáncer de próstata? Sí. Hay otra enfermedad, que es el crecimiento benigno, que no se le llamaría cáncer, que es lo que todos los hombres, sin excepción, padecemos progresivamente desde los 40 y pico de años, porque se ensancha, se engrandece la próstata por la zona central por donde pasa la uretra, la orina. Y es lo que nos da a los hombres una cierta dificultad al orinar. Esto es el crecimiento benigno, que todos lo padecemos, que nadie se muere de esto, que es molesto, que tiene unos tratamientos, que se puede operar, etcétera, etcétera, pero es el crecimiento benigno. El crecimiento maligno es diferente, es en otra zona de la próstata, en la zona periférica, y realmente pues lo tienen pues un porcentaje grande, porque claro, si entiende que el cáncer de próstata es enfermedad del envejecimiento, un gran logro de la medicina en el siglo XX ha sido el increíble aumento de la esperanza de vida que tenemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos más enfermedades de la vejez. Esto es lógico. O sea, que en la medida que aumenta la esperanza de vida, está aumentando la posibilidad de morir de próstata. Cierto, que al final moriríamos todos de próstata. De próstata, prácticamente. Por ejemplo, lo que decía antes de morirse con un cáncer de próstata, pero no de él, pues se debe a las autopsias que se hacen en difuntos, en gente que ha muerto por otras causas. Se hace una autopsia para ver la causa y se encuentra un cáncer de próstata que no ha matado al paciente, pero que estaba allí. Claro. ¿Entiende? A veces he oído, ¿puede el cáncer de próstata escaparse, salirse de ahí? Si se escapa, ¿dónde va? Sí, esto es el punto crucial, ¿eh? Es el punto crucial. Y esto lo verá en este cáncer y en muchos otros, que cuando se llama técnicamente órgano confinado o limitado, restringido a aquel órgano, pues con contadas excepciones de órganos vitales como el cáncer de hígado o el cerebro, el paciente puede vivir. El cáncer, mayoritariamente, en su 95%, mata por su extensión, porque va a otros órganos vitales. Se extiende, porque fíjese usted que si quitamos la próstata a un paciente, sobre todo a un abuelete o una persona mayor que no esté en su vida reproductiva, no le pasa nada a este paciente. En cambio, cuando el cáncer se ha extendido a otros órganos, pues entonces cuando mata. Contestando a su pregunta concretamente, el cáncer de próstata va sobre todo a los huesos. En primer lugar, cerebro y pulmón.
Y claro, imagínese usted estas agonías de metástasis en los huesos, con fracturas muy dolorosas, es realmente terrible este final. ¿Uno de los síntomas de que una persona padece cáncer de próstata es que no empina? ¿No trempa? Bueno, no. ¿Puede trempar perfectamente? Puede trempar. ¿Cuáles sí. son entonces los primeros síntomas de tener...? De hecho, en general no hay síntomas, y este es el gran riesgo, no hay síntomas. Así como lo que decía antes, el engrandecimiento normal de la próstata benigno da el síntoma de la dificultad del orinar porque la orina no baja bien, el cáncer de próstata que está en la zona periférica prácticamente no da síntomas. Y aquí está el gran problema. Por eso, volviendo a la pregunta del principio, de ahí la importancia del análisis de PSA, porque el cáncer de próstata puede ser muy silente, no hacer nada, no manifestarse de ninguna manera y ir creciendo. Y es de capital importancia pillarlo en cuanto antes mejor. Exacto. Esto es una buena pregunta y es válido para todos los cánceres. Oiga, que si realmente lo pillamos pronto, pues tenemos muchas más posibilidades de que no esté extendido. Porque realmente cuando está extendido ya no hay nada que hacer. Y cuando el médico te mete el dedo por el ano, ¿qué hace? ¿Toca el cáncer? ¿Qué toca es lo que el cáncer. Claro, como le decía, el cáncer es de la zona periférica, lo que le he dicho, la hiperplasia benigna es del centro, que no se puede tocar, pero la zona periférica da por el ano, por detrás. Entonces, metiendo el dedo, toca toda la parte, y un urólogo experto puede notar pequeños bultos duros. Entonces ya dice, oiga, alarma, aquí hay un crecimiento anormal, porque si no, la próstata es blanda, tirando a blanda. ¿Y una prueba al año es suficiente? Bueno, en principio, si no hay antecedentes, sí, se puede hacer una prueba al año, creo que es bueno. Y, doctor, una persona que toma varios cafés al día, ¿es verdad que tiene menos riesgo de contraer cáncer de próstata? No, yo creo que no se ha demostrado. ¿Mentira eso? Yo creo que... fíjese que el café es un tema complicado en muchos aspectos, ¿no? Porque se toma tanto y de tantas formas que muchos estudios en el café... no han dado nunca resultados extremadamente concluyentes, pero menos en este caso. Bueno, también hay un test de aliento para detectar algunos tipos de cáncer, ¿es verdad eso también? Bueno, sí, justamente nosotros estamos trabajando en esto, en el sentido de que realmente hay test de aliento para cáncer de pulmón, para algunos tipos de cáncer de pulmón, pero... todos los odorantes o los productos solubles en el aire que pues serían candidatos a ser buenos métodos de diagnóstico. Nosotros estamos haciendo un experimento juntamente con el doctor Samitier del Instituto de Bioingeniería de Barcelona con los olores de las orinas de los cánceres, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy interesante y es que nos enseñan nuestros amigos los perros. Los perros tienen el olfato en casi 6 o 7 órdenes de magnitud más sensible que el nuestro. Y en cambio, entonces son capaces de oler cosas que nosotros somos incapaces. Entonces, ¿qué pasa? En su momento salió una portada de una revista muy importante que se adiestraban perros haciendo oler la zona genital de hombres con cáncer y se les comparaba con los hombres sin cáncer. Y aquellos perros, a continuación, eran capaces de ir a señalar qué hombre tenía cáncer. Si esto con los métodos de nanomedicina y de ingeniería actuales, usted piensa que eso se podría reproducir electrónicamente, se trataría de hacer un pequeño aparatito en el cual, al meterle la orina, pues hubiésemos identificado cuál es el odorante que produce este reconocimiento y hacer un aparato electrónico que diga, oiga, tiro aquí unas gotas de orina y se produce una unión de esta molécula con su receptor y me detecta que hay cáncer. Entonces, lo que dice usted es cierto, es un campo muy importante y es un campo además que me da pie un poco a comentar esto, ¿no? Que realmente la investigación, volviendo a lo que decía antes de los grandes equipos, hoy en día la biomedicina se basa en equipos amplios y multidisciplinarios. O sea, trabajamos con ingenieros, trabajamos con veterinarios, trabajamos, por supuesto, médicos, biólogos, farmacéuticos, y entonces es con todo este conjunto de profesionales donde se obtienen los mejores resultados. Y en el tema de la investigación y recerca, España, que en el mundo, ¿qué lugar ocupa? Bueno, esto es una pregunta muy importante y que va acorde un poco con los tiempos que corren, ¿no? Porque realmente, globalmente en España se han dedicado pocos recursos a la investigación. Entonces, se ha obtenido un resultado muy bueno a nivel de publicaciones científicas, de comunicar hallazgos, y sin embargo, estamos en un puesto ridículamente retrasado a nivel de hacer patentes
y de proteger la propiedad intelectual de nuestros descubrimientos que luego se puedan explotar comercialmente. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Es decir, ustedes se lo preparan y cuando lo tiene a punto viene otro y se lo lleva. Exacto, y lo patenta. exacto, porque nosotros hacemos una publicación que para nuestro currículum, para nuestros puestos de trabajo, para ascender, etcétera, etcétera, son necesarios, pero cuando usted publica su descubrimiento, lo hace público a todo el mundo. O sea, renuncia a sus derechos de explotación. Y entonces puede venir un tercero y decir, oiga, pues a bodas me convidas, ¿no? Cojo estos descubrimientos y hago yo mi medicamento. En cambio, lo que debería hacerse es, antes de publicar su descubrimiento, es patentarlo, protegerlo y entonces a partir de aquí explotarlo con un tercero si quiere, pero luego a beneficios repartidos, ¿me entiende? Pero si nosotros, por ejemplo, está demostrado que no podemos competir, por ejemplo, con los chinos fabricando paraguas o haciendo camisetas porque producen a un precio ridículo, ¿por qué abandonan nuestros mandatarios? ¿Por qué esta desidia emplear realmente en lo que realmente aportaría muchísimos beneficios? Bueno, yo quizá creo que no se ha considerado suficientemente, con el suficiente detenimiento, quizá en su momento no se ha creído suficientemente que había aquí una mina de oro, ¿no? de explotar los resultados de nuestro país, de nuestra investigación, y entonces nos han puesto los medios. ¿Los medios que son? Pues oiga, una unidad de patentes. Sabe usted que las patentes es muy complicado escribirlas, pues tienes que tener unos expertos. No voy a ser yo el que me sepa escribir una patente de hoy a mañana, porque tiene unos requerimientos complicadísimos, hay agentes de patentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrían que tener, los centros de investigación deberían tener pues unidades de soporte, lo que se llama valorización de los resultados de investigación y transferencia al sector productivo. Que digan, oiga, usted, señor Pepito, este descubrimiento que ha hecho es susceptible de convertirse en un medicamento importante. Por tanto, cuidado, quieto, parado, no lo publique, vamos a analizarle, vamos a escribir una patente y a partir de aquí lo puede publicar igual para su currículum, pero el descubrimiento ya está protegido. Claro. Antes, doctor, los hombres también se morían, ¿eh? Y yo empecé a oír lo de la próstata hace algunos años. ¿Es una enfermedad de la próstata de nuevas generaciones o esto venía ya de tiempo y la gente se moría? ¿O porque no vivíamos tanto la gente se moría menos de eso? Sí, esto es así, Pero no es nada nuevo. No, no es nuevo, no es nuevo. No, usted puede hipotetizar que hay algunos hábitos de vida que quizá en algún momento, yo creo que aquí también sería importante dar un toque de atención a la dieta. Somos un país de dieta mediterránea, que deberíamos estar muy orgullosos de nuestra dieta, que es la más sana del mundo, y sin embargo no la utilizamos prácticamente. Estamos comiendo mal y aumentando la obesidad infantil a unos valores increíbles y aumentando la diabetes y con todas las complicaciones. Por lo tanto, en algún momento, esto es de siempre. Piense usted que en pocos años, al mejorar tanto el diagnóstico, sabemos de qué se muere la gente. Antes, yo recuerdo cuando era chico, pues que había algún difunto en la familia y nadie sabía de que se había muerto, ¿no? Era muy corriente. Entonces, ahora se sabe de qué se muere la gente. Antes siempre se achacaba y se decía lo mismo, se ha muerto del último mal. Sí. O yo en catalán, un mal lleig, es deia, ¿no? Cuando era cáncer se deia un mal lleig, ¿no? ¿Y el tabaco tiene también alguna relación con la próstata? El tabaco realmente tiene relación con muchas cosas, ¿eh? Realmente no tiene ninguna cosa buena a explicar el tabaco en el sentido de que es dañino para todo, ¿eh? Es evidentemente muy correlacionado con el cáncer de pulmón, con la próstata seguramente lo será, no se ha demostrado muy directamente, pero fíjese usted el caso de la vejiga o de la orina, pues es claramente la correlación entre tabaquismo y cáncer de vejiga, que está aumentando mucho, ¿no? También en las mujeres, ¿no? O sea que el tabaco en general es absolutamente relacionado, yo diría, con todos los cánceres. En algunos está claramente establecida la correlación, en otros todavía no, pero seguro que no es nada bueno. Vaya, esto ya no hace falta. ¿Usted, doctor, vive por y para la investigación? Bueno, yo creo que sí, es una cosa de estas que forma parte Pero se acuesta y se levanta pensando en lo mismo. Sí, yo creo que forma parte de uno mismo, ¿no? Es un tipo de vida, un tipo de... Claro, si usted fija lo que es la investigación, es colocarse al límite de lo desconocido, ¿no? La investigación seria, hablamos, ¿eh? La real. Entonces, colocarse al límite de lo desconocido. Entonces, esto de aquí usted lo puede hacer en muchos aspectos, ¿no? En la investigación biomédica profesional, como es mi caso, mi profesión. Pero yo lo hago igual en mis viajes, el espíritu curioso de meter la nariz en todos lados, o lo hago en el conocimiento de las personas, que me interesan las personas y me interesa saber de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera
manera, es una actitud delante de la vida, el no contentarte con todo lo que te dicen, creértelo a pies juntitos, sino realmente cuestionártelo todo y querer saber de todo, ¿no? Yo creo que esto de aquí, a mí me gusta ser así, ¿no? ¿Y podemos llegar un día a morirnos tranquilos de que nuestros jóvenes van a coger el testigo y van a seguir o no se implican suficiente en el tema? Bueno, esto de aquí, mire, yo tengo hijos también de 20, 16 años y realmente pues inteligentes, y tengo muchísimos jóvenes en mi departamento, y realmente pues yo creo que están adquiriendo todos una formación increíble, y con la parte dijéramos que me compete, pues estoy orgulloso de esto, pero a la vez también tienen que pensar que quizá tienen más información, son capaces de discernir a veces claramente en algo que les va a repercutir favorablemente o no, y esto se traduce a veces en una implicación algo menor, ¿no? Quizá nosotros íbamos más a la aventura, un poco más a ciegas, y teníamos que implicarnos mucho, tener mucha vocación y ir a todas, a saco, como se dice ahora, ¿no? Y entonces, en algún momento, pues quizá yo creo que el mundo ahora nos está diciendo que lo estamos llevando mal, que no salimos adelante como primer mundo, entonces que algo habrá que hacer, ¿no? Y yo creo que la implicación de cada uno de nosotros en su trabajo, como usted en el suyo, como yo en el mío, o como el señor de la Cámara en el suyo, pues nos tenemos que implicar, realmente nos tenemos que implicar. Pero lo suyo pasa de la afición ya a la vocación y a vivir, le da igual que sea sábado como que sea domingo. Esto es cierto, aquella línea de decir, mira, hoy estoy de ocio, hoy estoy de trabajo, a veces es imperceptible, ¿no? Usted dice, oiga, pues no sé la diferencia, ¿no? A veces estoy pues tranquilamente en mi casa y estoy leyendo algo de trabajo en el ordenador, ¿no? Y claro, no hago esta diferencia tanto, ¿no? No la puedo hacer porque me gusta, claro, te implicas porque te gusta. El otro día asistí al entierro de la madre de unos amigos y cuando salió el cura para oficiar la homilía dijo, es habitual cuando uno viene a un entierro pues que tengamos aquí el difunto de cuerpo presente. En este caso no es posible porque los familiares han donado el cuerpo a la investigación. ¿Se está dando? ¿Somos conscientes de eso? ¿Qué ganamos? ¿Qué aportamos haciendo eso? Bueno, pues ciertamente, pues por una parte, a ver, habría dos cosas diferentes a hablar, ¿no? Si realmente son estas muertes anunciadas con electroencefalograma plano y se pueden recuperar órganos, pues realmente esto es una gran necesidad y es una gran generosidad por parte de los donantes, ¿no? Y es muy importante. Fíjese usted que en un momento donde la ciencia y la medicina han resuelto bastante o mucho los trasplantes de órganos, el disponer de órganos, de una gran batería de órganos para los millones o miles de candidatos, esto es imprescindible y es fantástico y es de una gran generosidad, como digo. Hay otras personas que no mueren en estas condiciones, como sabe usted, para un trasplante tiene que morir en un hospital, tiene que estar vivo físicamente y muerto de muerte cerebral, lo que decía el electroencefalograma plano, y entonces se pueden recuperar sus órganos. El otro difunto que ha dado sus órganos para investigación, para que se usen, pues también es muy importante, también es bienvenido y también es necesario y también es generoso por su parte, ciertamente. ¿Y somos sensibles a ese tema o todavía no ocupamos el lugar que deberíamos ocupar? Bueno, yo diría que sí, yo diría que en trasplantes, ya digo, no es mi especialidad, pero España tiene un sitio prevalente, ¿no? Se han dado, se dan muchos órganos, y estos grandes hospitales, Cataluña en particular, el Hospital Clínic Vall d'Hebron, pues son en trasplante de hígado, en trasplante de riñón, son pioneros, son muy importantes, de pulmón. ¿Y en el diagnóstico Cataluña ocupa un lugar también importante? Sí, esto es cierto, ¿eh? Nosotros tenemos un mapa de investigación diverso en el Estado español y realmente en biomedicina, fíjese usted que Cataluña, como digo yo, gana por goleada, ¿eh? En biomedicina me refiero a investigación biomédica, lo que se llama translacional, es decir, con aplicaciones más o menos a corto o medio término en pacientes. Es decir, investigación basada en hospitales, Cataluña predomina en España y está bien situada a nivel de Europa y mundial. Tenemos, fíjese, estas ranking que hacen los expertos de mejores hospitales, pues de los 20, los top 20 que se llama, de los mejores 20 de España, Cataluña tiene 12 o 13, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos bien posicionados. Y Vall d'Hebron, en particular, es un hospital extraordinario, tiene un centro de investigación, el instituto, dirigido por el doctor Comella, muy bien dirigido y realmente pues con mucha ambición de hacer lo que decía al principio, ¿no? Contribuciones
sobre todo que sean útiles. Oye, pues está muy bien que engordemos nuestros currículums para satisfacer nuestra vanidad y todo lo que usted quiera, pero lo más importante es hacer algo para el ciudadano, para el que pague impuestos, ¿no? Esto los americanos lo tienen muy claro, el taxpayer que reivindica, oiga, ¿qué hacen con mis impuestos? Pues lo tenemos que explicar, como le he dicho antes, que le agradecía la invitación de estar hoy aquí explicando esto, pero es que además tienen su derecho y además tenemos la obligación de explicarlo y de llevar algo al público, a la ciudadanía y a los médicos que les sirva para curar enfermedades, para ayudar a mejorar la salud. O sea, podemos decir que entonces el dinero, por ejemplo, en este caso que yo pagaría de impuestos, que el gobierno se gastaría, le daría a usted para que investigue, me repercutiría a mí ¿cómo? Exacto, pues le repercutiría en que habrá un descubrimiento. Imagínese usted, y no quisiera hablar demasiado de nuestro grupo y de mí, pero este test que hemos comentado, pues acaba saliendo al mercado dentro de un año, como he dicho, pues oiga, esto será un avance importante para la salud de la población. Y me evitaría el tenerme que hacer una biopsia, exacto, en el supuesto caso que la PSA me diera harta. Exacto, nosotros hemos hecho un poco el escandallo, ahora no lo tengo en mente, el escandallo del coste de todo un diagnóstico de una población de cáncer de próstata. Claro, nuestro test pues evita todo este gasto de las biopsias, que son biopsias evidentemente caras, porque están hechas en el entorno hospitalario, hay que hacer pruebas de coagulación porque se sangra, es una herida, hay que tener un quirófano a punto al lado por si las cosas van mal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto tiene que repercutir, pues oiga, en crear beneficios, incluso económicos, ¿no? Y hay que decirlo así. Tiene que crear riqueza al país, hay que crear puestos de trabajo para desarrollar estos productos. Y el zapatero no se entera de esto. Bueno, yo creo que se entera en el sentido de que tiene una ministra de Ciencia que vale mucho y es una gran ministra, pero que quizá el problema no es ya de la ministra, señora Cristina Garmendia, sino que es que si lo que decía al principio, si dice, oye, hay crisis, recortamos de todo, pues ciencia, como claro, si yo corto en ciencia, mañana no tengo muertos, ni tengo problemas, ni tengo nada, pues parece que es lo más fácil, ¿no? Pero, sin embargo, es un error, como he dicho al principio, ¿no? Pero la ministra sí que sabe de qué va esto porque es una investigadora. Y usted, que es una persona que tiene claro lo que quiere, supongo que ha dicho, no me gustaría morirme antes de haber realizado qué. Bueno, pues antes de dejar en marcha qué. Pues, por ejemplo, mire, donde la aventura que yo estoy metido, que además tiene una parte empresarial, porque hemos hecho una empresa para llevar estos descubrimientos al mercado, la hemos hecho nosotros dentro, la primera empresa dentro del sistema público de salud, pues a mí, contestando a su pregunta, me gustaría pues contribuir en algo tangible para el beneficio de la población, para el beneficio de los ciudadanos que nos han dado sus impuestos, de los que hemos disfrutado para hacer nuestra investigación. Y además, me parece que el objeto social de la investigación ciertamente es la mejora de la salud de la población, por encima de todo. En este sentido, pues sí que me gustaría, pues antes de morirme, que tener algunos productos nuestros en el mercado que sean beneficiosos. Se le nota pasión por su trabajo, que eso es algo muy bonito, poder trabajar, desarrollar aquello donde uno se divierte haciéndolo. Yo creo que sí, tiene que ser así, porque oye, usted, una cosa que usted lo sabrá, y seguro que le pasa lo mismo con su radio y su televisión, si usted no disfruta en esto, dice, oiga, ¿por qué paso aquí 12, 14 horas como estamos en el laboratorio nosotros, si no disfruto? ¿Me entiende? No nos hacemos ricos, esto es seguro, no nos pagan bien también, ¿no? Yo, estando en la televisión, me gustaría decir, pues mire, no hay que esperar al año 2012 para crecer un 3%, cuando la gente que maneja el dinero nos ha dicho que de eso nada, que será el 1%, el 1,5% para el 2012, sabiendo que con el 1,5% de crecimiento del PIB no se crea empleo. Me gustaría decir que estamos creciendo como China por encima de un 9%, bueno, como los alemanes, por encima del 4%. Sí. Esto sería lo que más ilusión me hace, que todo el mundo iría cogiendo trabajo. ¿Y usted en su trabajo, cuál es la noticia que le gustaría dar? Bueno, pues un poco lo que le he dicho. Me gustaría decir, mire, tenemos una investigación, y ahora ya para no hablar de nuestro grupo, ¿no? Tenemos una investigación, ya sea en Vallebrón, que como le digo es pionero en todo esto, pero en Cataluña, en España, en Europa, estamos realmente en un proceso en que estamos encontrando cosas que realmente están mejorando la salud de la población. Y esto es cierto, esto está pasando, ¿eh? Quizá yo creo que la difusión a veces no es del todo correcta, porque a veces se lanzan muchas expectativas y la realidad es mucho más difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, que a mí me gustaría que tuviésemos lo que usted decía al principio, ¿no? Esta victoria sobre el cáncer en particular, pues la enfermedad en la que yo trabajo, ¿no? Aparte del de útero, el de ovario en la mujer, el de próstata en el hombre, pero que sí, que hiciéramos avances y que la gente realmente pues tuviese una vida, que no tuviese que morirse penosamente por una enfermedad así un poco devastadora. ¿Cuánto hace que no venía usted para Santa Coloma?
Pues aquí dentro de Santa Coloma, pues quizá unos años, ¿no? Yo trabajé algún tiempo aquí en algún ambulatorio cuando acabé la carrera, después ocasionalmente vine a casa de algún amigo o algo, pero paso cada día porque vivo en el Maresma y entonces paso por aquí, por el Par de Europa, por debajo. Pasa por debajo del puente, el Sí. Par de Europa. Yo le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros esta noche. Me gustaría que de forma especial se dirigiera a esas personas que están próximas a cumplir los 50 que hayan pasado y que le da cosa de que le metan el dedo en el culo, de que le hagan la prueba de la próstata. Ocultarlo, no ir, no hacerse las pruebas, no le exime de tener el cáncer mañana. Exacto. Todo lo contrario, si va y se deja hacer esas cosas que hay que hacer, lo más seguro es que le pueda vencer. Sí. Dígaselo. Muchas Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Usted creo que lo ha dicho. Muchas gracias también por la invitación. Ha sido un placer. Y como dice el señor Justo Morinero, ciertamente pues la medicina tiene unos logros limitados, tiene muchos, pero son limitados. Lo que no podemos hacer nunca es no beneficiarnos de estos logros. Entonces, en el caso concreto del cáncer de próstata, es cierto que hay que visitar al urólogo, hay que hacerse el test del PSA a partir de los 50 años, si no ha habido antecedentes en la familia, si los ha habido antes, pero hay que aprovechar esto de aquí. Hay que aprovecharlo claramente porque esto nos puede evitar realmente un mal posterior. Es absurdo, como decía el señor Morinero, el pensar que por el hecho de no ir no voy a tener nada. Al contrario, voy a tener algo más complicado porque estará más avanzado.